Nelson Bautista es un ambientalista comprometido con la causa. Hay que ver todo lo que aporta a través del Jardín Botánico de Santiago, la Fundación Acción Verde, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, entre otras organizaciones. Si le preguntamos a Nelson, ¿qué nota darías a la República Dominicana en materia de cuidado de nuestros recursos naturales y del medio ambiente? Va llegando el momento de pasar balance a lo que ha sido el accionar ambiental, de ecología, de áreas protegidas, de recursos naturales en la República Dominicana en el año 2025. Empecemos por lo más valioso del patrimonio natural dominicano, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Cosas muy positivas, espacio para mejorar y cosas en las que hemos, si se quiere, nos hemos estancado o involucionado. Vamos a empezar con las cosas positivas. Sin lugar a dudas, la recapacitación de nuestros guardaparques, que está siendo efectuada de la mano del Instituto de Estudios Ambientales Ixemarena, con sede en Jarabacoa, y que ya lleva, por ejemplo, buena parte de los guardaparques de la región norte y una parte de los del este en proceso de capacitación, y los demás que estarían siendo completados en unos años, es uno de los puntos positivos. El otro aspecto muy positivo tiene que ver con el seguimiento a la construcción de los centros de protección y vigilancia en muchas de nuestras áreas protegidas. Estos centros han venido construyéndose en los últimos años y ha sido una necesidad histórica el que tengamos más y mejor vigiladas todas nuestras unidades del sistema. Sin embargo, y siempre hay los sin embargo con estos casos, en el espacio para mejorar y en ese mismo sentido, tenemos aquellos lugares donde todavía hace falta, es necesario y vital que se refuercen las unidades de control y vigilancia en estas áreas protegidas. En buena parte del país todavía persisten una que otra que se pueden seguir llamando parques de papel. El esfuerzo ha sido grande, pero la cantidad de deuda histórica en este sentido es inmenso también. Hay mucho espacio para mejorar en la consecución de más y mejor capital humano para proteger y defender las áreas protegidas. Ciertamente, como decía hace un rato, se han ido capacitando, pero hay áreas que todavía necesitan más personal, que necesitan más y mejores administradores, más y mejor equipados, vehículos, radios, etcétera, y esto va mejorando. Todavía tenemos un buen margen para hacer. En el aspecto de lo no tan positivo y de lo que, digámoslo así, nos hemos estancado o involucionado, tiene que ver con el impacto de la agricultura en las unidades vitales del sistema. Tenemos años mencionándolo y es como si fuera el mismo casete repetido. Valle Nuevo, en el lado sur, sigue siendo impactado por la agricultura en una parte y por la parálisis del sistema agrícola en otra parte que todavía no han sido definitivamente desalojados, reubicados o resarcidos esos campesinos, y que en otros aspectos se ha seguido sembrando en una que otra zona, tanto en las áreas de la montaña La Humeadora como en las áreas que tienen que ver con el propio Parque de Valle Nuevo. La misma situación se da en el Parque Nacional Sierra de Bauruco y en más o menor grado en los Haitises, donde los operativos constantes del CEMPA, que siempre encuentra agresores, es uno de esos indicadores que dice se sigue sembrando en áreas protegidas. Todavía nos queda mucho trecho por recorrer en ese sentido, en parques donde la agricultura ha sido tan intensa y tan inmensa que los pone al borde de la desaparición, como es el caso de Sierra de Neiva o es el caso de Nalga de Maco. Ambos dos todavía son dignos de mejor suerte. Nelson, ¿y qué otros desafíos tenemos en esta materia? Que seguimos enfrentando los desafíos que nos han acompañado en los últimos años. Los podemos dividir en bloques. En el tema turismo, la locomotora del país está también siendo una amenaza para matar la gallina a los huevos de oro. Mientras el turismo y los actores del sector turismo no entiendan que cuidar y proteger nuestros recursos naturales es una de las pocas maneras que tenemos a sobrevivir a lo que le llega a la economía mundial con el tema de la crisis del clima, pues estaremos simplemente teniendo pan para hoy y hambre para la mañana. ¿Dónde viene esto? Muy simple. Mientras sigamos afectando manglares y humedales en las zonas costeras, usted lo puede ver en el este, lo puede ver en el nordeste, en Samaná, lo puede ver en Montecristi, lo puede ver donde quiera.
actores del sector turismo, a veces con o sin la anuencia de las autoridades, generan el impacto. Después vienen las sanciones, después vienen las multas, después vienen acciones para remediar, pero ya el daño está hecho. Y lo que impacta en un manglar es de difícil recuperación en los tiempos futuros a corto y a mediano plazo. De modo pues que el sector turismo amerita todavía un poco más de atención en los aspectos de respeto por el sistema de áreas protegidas, por el sistema de costeros y marinos y también por los recursos naturales en sentido general, para que sigamos teniendo un turismo robusto, diversificado y eficiente como lo hemos tenido en los últimos años. Otro de nuestros desafíos tiene que ver con la explotación de minería metálica y la minería no metálica. La minería metálica porque se siguen dando permisos de exploración que de caso de encontrarse positivos estos permisos no sabemos cómo lo van a explotar toda vez que muchos de ellos están en áreas protegidas. Y en otros casos, como el caso de la mina de Romero, tiene un permiso o la anuencia para elaborar estudios de impacto a contrapelo de los informes y contrainformes que se han venido realizando a lo largo de los años sobre la impertinencia e inconveniencia de esta mina, aguas arriba de los ríos y en las lomas de San Juan de la Maguana. Siendo así, también tenemos el impacto directo de la minería no metálica, los agregados de construcción, que especialmente en el norte causan estragos, provocando en veces la ira y la incomodidad de las comunidades que ven desoladas sus lomas y montañas por la minería regulada o no tan regulada, por el abuso en la permisología para explotar minas que están en zonas sensibles cerca de cuerpos de agua, zonas que en el futuro vamos a necesitar para otras cosas. De ahí que ese es otro de nuestros desafíos. Y hablando de desafíos y de otros desafíos, valga la redundancia, todavía más severos, tenemos que necesariamente mencionar el caso de la carretera mal llamada Cibao Sur, que un grupo de senadores, a los cuales preferimos decir, fueron atrapados de su buena fe, le firmaron a los promotores de esta carretera una solicitud para que el presidente de la República le dé la anuencia para ponerlos en el presupuesto del próximo año, con la mentira solapada de que se tratan de apenas 38 kilómetros de carretera. Todos sabemos que a menos que hagamos como los Muppets, aquella serie famosa de los años 70, 80, 90, que viajaban en mapa y trazaban una línea de un punto a otro, y esa era la distancia, es imposible geográficamente por la ubicación de los tramos de la carretera, por una loma escarpada que impactaría indefectiblemente las áreas protegidas de Alto Mao, de Armando Bermúdez, parte del área de Maco y una de las zonas de bosque más densos que tiene el país. Trazar esta carretera con apenas 30 y pico de kilómetros es un mito. En el mejor de los casos, y salvando obstáculos, estaríamos hablando de más de 60, 70, hasta 100 kilómetros, dicen algunos, para hacer esta carretera viable. Insisto, no sin antes impactar los nacimientos de agua de gran parte de nuestras montañas y de la presa de Monción. Y Nelson enfatiza que se requiere la participación de todos para enfrentar estos retos. En definitiva, el año 2025 en materia ambiental ha tenido todo un caleidoscopio de altas y bajas. Muchos desafíos, quizás los más por venir. Necesitará mucho más empeño, mucho más arrojo, mucho más pasión de todo el sector ambiental, no solamente las autoridades, sino también los ambientalistas, las comunidades, la sociedad y desde luego el gobierno central y municipal. Va a hacer falta mucho más, como la canción aquella de Ana Belén, que además del ojo pongamos la intención. Muchos se preguntan por qué hay que proteger ciertas áreas y Nelson lo explica muy bien. Las áreas protegidas, una retranca para el desarrollo de los pueblos, son motores de crecimiento, cumplen el propósito para lo cual fueron creadas. Depende de quién lo diga. Si le preguntas a mucha gente de Pedernales o de Montecristi, te dirá que las áreas protegidas han sido un obstáculo para su desarrollo, que son quizás la razón de que sus índices de pobreza sean tan elevados. Sin embargo, los hechos podrían decir otra cosa. Primero, porque si tomas territorios que tienen también áreas protegidas, por decir algo, el Parque Nacional de Cotubanamá, donde está la isla Saona, recibe 1 millón de turistas cada año. Por tanto, el área protegida sirve muchísimo al desarrollo y a la presencia de producción
de ingresos por turismo en esa zona. Pero también tienes otras áreas, en las provincias, por ejemplo, del Ceibo o de la Altagracia, que tienen una gran locomotora de turismo en el entorno y que, sin embargo, en casos como el del Ceibo, todavía prevalece una alta tasa de pobreza al punto que está dentro de las provincias más pobres. De modo, pues, que es difícil equiparar. Sin embargo, la gran realidad nos dice que si no se cuida el sistema de áreas protegidas, será mucho más difícil que se desarrollen las comunidades que hoy acusan esas áreas protegidas de ser las causantes de su pobreza. Volvamos a Pedernales. Imagínese usted, hoy que se está desarrollando ese gran polo turístico con la inversión de miles de millones de dólares en hoteles, en infraestructuras, que hace 10, 20 años se hubiera permitido que las áreas protegidas de Pedernales, como el Parque Nacional de Jaragua o Sierra de Bauruco, estuviera al servicio de los depredadores para asentamientos agrícolas, para la siembra de aguacates o para cualquier proyecto de arrabalización. Hoy día, ¿con qué contar a Pedernales? ¿Cuál sería la piedra angular de su crecimiento? Pues lo mismo ocurre con Montecristi, que el crecimiento económico que va a presentar y que está presentando la zona de Manzanillo tiene que necesariamente cuidar, como sea posible, las áreas protegidas del entorno, como el Parque Nacional de Montecristi, como el Parque Nacional Estero Balsa, como la Laguna de Saladilla, porque en el futuro inmediato y a largo plazo serán la garantía de un crecimiento sostenible. El desarrollo, si no es sostenible, simplemente no es desarrollo. De ahí que uno de los principales roles en la regeneración de riqueza de áreas protegidas es sencillamente su salvaguarda, la preservación de su integridad, no solamente territorial, sino de aquellos elementos y valores que se conservan en ella, que pueden ser de la flora, o sea, de las plantas, o de la fauna, o sea, de los animales, o características únicas o irrepetibles de nuestro territorio. Como decía Oscar Cañizares, Bosch solía mencionar que este país era un paisaje. Sin embargo, Cañizares siempre decía, este paisaje es un país, porque el paisaje es precisamente aquello que nos hace únicos e irrepetibles, de forma tal que, contrario a lo que puedan ver algunos, las áreas protegidas son precisamente el principal patrimonio natural y económico que tienen países como el nuestro para garantizar su existencia y sostenibilidad en el tiempo. Recordamos lo que él dijo, esto es un compromiso de todos. Vamos a aprender sobre esto con profesores como Nelson Bautista para poder exigir que cuiden lo que nos pertenece a todos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV.